el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación. Artículo cuarto, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Estamos ahora en el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 4 números al estudio del tema que tiene como título la penitencia interior. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1432. Número 1432 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que va a volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Es un texto hermosísimo que nos presenta el catecismo en esta catequesis. Contiene mucha sabiduría. Fijémonos, queridos amigos, como la primera afirmación que hace está apoyada en el profeta Ezequiel 36, 26, 27. Yo os daré un corazón nuevo y fundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi corazón. Un corazón del hombre que es torpe y endurecido. La dureza del corazón es el primer motivo por el que el Señor ha querido venir a redimir el hombre. San Juan Pablo II decía: el mal del hombre es un mal de corazón. Lo grave del pecado ya no son tanto las acciones externas, la materialidad de las acciones externas, el hecho de que alguien haya cometido muchos errores. Ahí no está la maldad del pecado. Esa no es la clave de interpretación. Además, el error en sí mismo no es pecado. La clave del pecado está no en los errores que el hombre comete, sino que está en la dureza del corazón, en el rechazo de la gracia. Es un no querer estar abierto a la gracia de Dios, no querer ser dóciles a las inspiraciones de Dios, no dejarse mover por Dios. La clave de interpretación está en el que muchas veces somos como el niño terco que no se deja conducir por sus padres, que no confía en el camino de bien que sus padres le están proponiendo, sino que quiere hacer todas sus cosas a su manera y a su medida. Por eso, queridos amigos, es en la dureza del corazón donde se reflejan las acciones malas. Por eso no hablamos de una religiosidad o de una moralidad exteriorista, no. Estamos hablando de una religiosidad que viene a predicar
la conversión interior de los corazones. Que la orientación de nuestra vida esté hacia Dios, con una apertura del corazón, de ese corazón de hombre que es capaz de preguntarle a Dios: Señor, ¿tú qué quieres de mí? Ese es el corazón que no está endurecido, el que dice como San Ignacio: Señor, tú has hecho todo esto por mí. Ahora, ¿yo qué voy a hacer por ti? Un corazón que se muestra plenamente abierto. El catecismo nos dice: este corazón de hombre es torpe y endurecido, que es una de las consecuencias del pecado original, al que se le añade después toda la historia de nuestros pecados personales, y que tienen consecuencias, y que van esos pecados creando hábitos. La primera víctima del pecado propio soy yo. Es imposible que una historia de pecados personales no haya tenido en mi vida consecuencias. Y una de ellas es que se me ha endurecido el corazón. Nos hemos hecho impenetrables. En nuestro pecado nos rebota la gracia de Dios. Nuestro pecado nos ha hecho como impermeables ante la gracia de Dios. ¿Y cómo ha sucedido esto? Ha sucedido por todas las veces que le he dicho a Dios no. Son todos los noes de nuestra vida. Un no, otro no, otro no. Y cada no va endureciendo el corazón, va haciéndolo menos sensible, hasta el punto de llegar a hacerlo como una piedra. A veces nos puede sorprender, queridos amigos, determinados pecados que se llegan a cometer: asesinatos, violaciones, actos terroristas desmedidos como poner una bomba, como tumbar edificios, como lanzar una bomba atómica. Pero ¿cómo se puede llegar a cometer una barbaridad de esas? Planearlo, pensarlo, cómo me voy a poner esta bomba, cómo voy a llegar a este lugar, cómo la voy a detonar, cómo voy a hundir el botón para que explote una bomba atómica, planear la muerte de otros. Eso es un corazón muy endurecido. Pero cuidado, queridos amigos, porque nosotros no estamos muy lejos de eso. Porque llegar a hacer eso que nosotros llamamos hoy atrocidades, barbaridades, no estamos muy lejos de eso. Porque a eso se llega por una concatenación de un montón de noes a Dios. Le hemos ido diciendo no a esto, no a aquello, no en lo otro, y se va endureciendo nuestro corazón hasta que se hace completamente insensible. Y ya es igual explotar la bomba o matar al otro de frente o por detrás. Nadie empezó su delincuencia robando un banco con mano armada el primer día de su fechoría. Inició robándole las monedas a sus papás. Luego fue a la tienda y se robó algo y no lo vieron. Y después fue a otra y robó otra cosa. Y el corazón se fue endureciendo. Y no hubo conciencia de que se estaba obrando mal. Más bien, se fue endureciendo el corazón y formando el delincuente. Se ha insensibilizado ante la maldad cometida.
Por eso muchas veces tener cuidado con esas expresiones que escuchamos y nunca enseñársela a nuestros hijos, como a mí no me remuerde la conciencia o a lo hecho pecho, ya que más, hay que seguir adelante, no pasa nada, ya se me olvidará. No, eso es cerrazón del corazón y es muy peligrosa, porque nos muestra esas actitudes nefastas de insensibilidad, de inconsciencia, donde se va fraguando un delincuente, un pecador insensible de todo. También nos presenta el catecismo el texto profético que denuncia y anuncia al mismo tiempo la gran misericordia de Dios frente a este drama del hombre de tener un corazón endurecido, con la manera de cómo salir de ahí. Ezequiel 36, 26, 27, y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Es un texto profundamente consolador, porque es una promesa de que el Señor viene a darnos un nuevo corazón, a restaurar nuestra sensibilidad herida, a sanarnos de nuestra insensibilidad. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Es el Espíritu Santo el que es capaz de renovar nuestro corazón endurecido. Y aquí se está distinguiendo de una manera muy concreta la imagen del corazón de piedra con la imagen del corazón de carne. En este texto de Ezequiel se utiliza la palabra carne en el sentido de un corazón plenamente humano, no sensible, a que tengamos sentimientos verdaderamente humanos. El Espíritu Santo viene a que tengamos sentimientos humanos, que son tener la capacidad de compadecernos, de arrepentirnos, de llorar, de expresar. Todo lo humano ha sido sembrado por Dios. Y este término carne, en esta profecía, tiene un sentido positivo desde el momento en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, Dios, se hizo carne, tomó un corazón de carne. Por eso esta profecía de Ezequiel está a medio camino entre decir: te quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y ahí se está insinuando que te daré un corazón de carne a imagen del corazón de Jesús. ¿Y quién no quisiera de nosotros tener el corazón como el corazón de Jesús? Ese corazón de Jesús que es nuestro pedagogo, que es nuestro profesor, que nos enseña cómo sentir, cómo compadecernos, que nos enseña lo que es tener verdadera misericordia, que nos educa en el arrepentimiento y en la penitencia, que nos propone el mejor camino para la conversión. Por eso es que esta profecía de Ezequiel, queridos amigos, es una profecía que nos llena la vida de esperanza. Y el catecismo la toma y nos propone en este número 1432, después de haber hecho esta afirmación de que el corazón del hombre está endurecido, que es torpe, para explicar cómo
puede tener lugar la conversión. Y nos dice que en primer lugar la conversión es obra de Dios, que es Él quien nos da la fuerza necesaria para lograrlo, pero que en segundo lugar hay una participación, hay un concurso, hay una obra que es también del hombre. Y nos presenta el libro de las Lamentaciones 5:21. Haznos volver a ti, Yahvé, y volveremos. Renueva nuestros días como antaño. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Cuando decimos que una cosa es obra de la gracia de Dios, eso también supone un concurso de la libertad del hombre. Para poder entenderlo tenemos que imaginarlo, ¿no? No es como que el hombre aporta el 40% y Dios aporta el 60%. No, eso no es. Tampoco es 50 y 50. No, eso no es. No son porcentajes. Son cosas que tienen lugar en dos niveles distintos. ¿Cómo está esto? La conversión del hombre en lo que al hombre se debe, de lo que el hombre cabe esperar, supone el 100%, una entrega total del hombre. No 30, no 50, no 70. 100%. Y al mismo tiempo el hombre es asistido por la gracia de Dios en un 100%. No 30, no 50, no 70. 100%. Es decir, que el acto, el regalo de la gracia es pleno, que no es limitado, pero que ese acto de la gracia respeta la libertad del hombre, que también es plena, completa, no limitada, que son las dos cosas las que juegan 100% en esta conversión, pero cada una en un nivel distinto. Por eso es que se entiende esto que dice el libro de las Lamentaciones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Nosotros somos criaturas y nos basta saberlo. Nosotros necesitamos de la gracia para nuestra conversión y también necesitamos todo nuestro concurso. Las dos cosas tienen que ser plenas, cada una a su nivel. Es un misterio cómo se conjuga. Ambas cosas son ciertas, la gracia y la libertad del hombre. Pero es que además, el Señor nos está diciendo que Él no se revela a los curiosos para saciar su curiosidad, sino que Él se le revela a los que le buscan sinceramente. Y entonces sale en nosotros una pregunta: ¿cómo aplicar esto de que todo se da como un don de Dios y al mismo tiempo como un concurso del hombre? Y el catecismo nos regala la clave para interpretarlo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. Es un texto precioso, es la clave. Descubrir la grandeza del amor de Dios para no ofenderle, para temer ofenderle. ¿Cómo se logra eso? Siendo contemplativos. Se logra al conmovernos de eso que hemos conocido
y que de esa conmoción de conocer a Jesús se va a derivar el arrepentimiento de nuestros pecados. Este proceso es muy bello, queridos amigos, porque es muy difícil que dejemos algo malo sin haber conocido algo que sea mejor. Es lo que nos enseña el Evangelio en la parábola del tesoro escondido. Renuncio a todo lo que tengo para comprar el campo donde está ese tesoro. Cuando encuentro un tesoro, voy por él. Para dejar mi pecado, mi insensibilidad, hace falta que yo encuentre un tesoro superior a ese pecado. Y hay un texto precioso que hemos mencionado tantísimas veces, y es la conversión de Zaqueo. Juan 19, 1-10. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruple. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Zaqueo era jefe de publicanos y de ricos. Él había oído hablar de Jesús. ¿Quién no? ¿Quién no? En Palestina había oído hablar de Jesús. Pero tenía una limitación: su pequeñez. Su estatura no le ayudaba a verlo. Y él tuvo que inventarse cómo, y fue subirse a ese árbol. Pero él nunca se imaginó la sorpresa de que Jesús se detiene. No se había detenido antes en otra esquina. Se detiene enfrente de él. Le mira: Zaqueo, baja de ahí, que conviene que me hospede en tu casa. Ya no tienes que estar haciendo maromas. Ya te vi. Ya vi tu corazón, ya te leí. Baja de ahí. Y la reacción de Zaqueo en su interior tuvo que haber sido: ¿y este cómo sabe mi nombre? ¿Y este de qué me conoce? ¿Y este cómo se atreve a decirme que me baje de acá? ¿Cómo se atreve también a decirme que va a ir a mi casa? Sin aviso previo, él se autoinvitó. Normalmente la gente de grandes bienes le invitan a uno, no se invita a uno, normalmente tienen unas agendas y unos protocolos y todo esto. Jesús se invita, se autoinvita. Y Zaqueo lo recibe en su casa. Podemos imaginarnos a Zaqueo sentando a Jesús en la mesa, en esa cuarta silla, que es la silla donde la persona más importante se sienta en la mesa. Y él ahí escuchándolo, atontado del amor, con su corazón ardiendo. Ahí se podía
prácticamente traer ese texto. No ardía de los discípulos de Maús, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Así tuvo que haber estado el corazón de Zaqueo ahí en su casa con Jesús. Y de repente Zaqueo se levanta y dice esa expresión contundente, maravillosa: daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Sin duda, ante tal expresión, Jesús no tiene otra cosa que decir delante de todo el mundo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es la misma expresión que Jesús hace en la cruz con el buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo que sorprende es que Zaqueo se convierte no porque Jesús le haya denunciado enfrente de los demás su comportamiento de publicano, de rico, de estafador. No, es Zaqueo el que, al conocer a Jesús, entendió que su vida tenía que cambiar. Jesús no lo ridiculiza. Jesús no lo pone en el periódico, no lo pone a la luz pública, no lo tira al suelo y lo aplasta. Jesús simplemente se dejó conocer por Zaqueo. Y Zaqueo encontró su tesoro y cambió su corazón. La conversión de Zaqueo es la consecuencia lógica de haber conocido a Jesucristo. El que conoce a Jesucristo tiene las suficientes razones para cambiar. Y Zaqueo no necesitó ninguna otra. Juan 19:37. Mirarán al que traspasaron. Se refiere ese texto ahí en la cruz, que mirando a Jesucristo, contemplándolo a Él, es como el hombre se podrá transformar. Mirarán al que traspasaron. Eso que decíamos hace un momento de conviértenos y nos convertiremos, hace referencia que en esa contemplación de Jesucristo crucificado es Él con su mirada que nos convierte y nosotros nos convertimos. Es por eso que cuando nosotros, queridos amigos, pretendemos la conversión de cualquier persona, debemos tener cuidado de hacerle una presentación del cristianismo que no esté distorsionada de la realidad. Nosotros no podemos presentar un cristianismo moralista, tampoco un cristianismo liberal. El cristianismo es una persona, Jesucristo. Cuando una persona está alejada, no tiene contacto con la iglesia, no sería prudente que nosotros empecemos diciéndole lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer, lo que tiene que comenzar a hacer. Lo principal, lo propio, lo prioritario es darle a conocer a Jesucristo. Y desde la luz de Jesucristo uno puede empezar a entender sus pecados. Y por eso Zaqueo, al conocer a Jesucristo, entendió su pecado y dijo: oye, pero si yo toda mi vida he estado robando. Y entonces enmendó su pecado: devolveré 4 veces más a quien yo haya robado, extorsionado, comprado, lo que sea. Pero es desde la luz de Cristo donde uno empieza a entender sus pecados y se convierte. Será mucho más fácil explicar a alguien el por qué tiene que vivir con sencillez, por qué tiene que rechazar en su vida tanta vanidad o el desorden moral en su pureza con sus malos hábitos. Será mucho más fácil que lo entienda después de haber conocido a Jesucristo, su mensaje de amor, su mensaje de esperanza. Antes
que intentar conocerle en el seguimiento de normas y de preceptos. Es habitual la concepción de que el cristianismo es una cuestión moral, de cumplimiento de cosas y de preceptos. Pero es una concepción muy errónea de lo que es el cristianismo. Es que no hemos llegado a entender que lo principal del cristianismo es conocer a Jesucristo, una persona viva, con la que se tiene una relación personal. Y fruto de ese conocimiento cambia mi vida y cambia para siempre. Y entonces, una vez cambiado, ahí sí, yo sigo con alegría el camino que me presenta mi fe católica. Dice el texto que leímos de Zaqueo, y le sirvió con alegría. Y entonces vivimos nuestra vida católica, nuestra vida cristiana, con alegría. Y servimos con alegría. Y damos nuestras horas con alegría. Y damos nuestra limosna con alegría. Y vamos al templo y celebramos nuestra Eucaristía con alegría. Y nos confesamos con alegría. Esa experiencia no tiene precio en esta vida. Esa experiencia lo vale todo, como Zaqueo. Toda una vida para un instante. Conocer el amor. Y una vez conocido, no hay cuándo se pueda renunciar a él. Y Zaqueo es nuestro gran testimonio de ese amor, capaz de dejarlo todo después de haber conocido a Jesucristo. También es verdad que muchas personas se acercan al catolicismo con ese morbo, ¿no?, de ver qué son las cuestiones morales y las normas y todo lo que estos dicen que hay que hacer. Por ejemplo, en el año de 1992, cuando el Santo Padre San Juan Pablo II presentó este catecismo general que estamos estudiando, este catecismo mayor, muchas personas se acercaron a este catecismo para estudiar solamente las cuestiones morales, solo querían saber dónde la iglesia hablaba de los pecados, ¿no?, como queriendo ver si la iglesia había cambiado su doctrina sobre el pecado, o a ver si había quitado conceptos sobre el pecado, o si había puesto nuevos pecados, o si había quitado. Y ese morbo fue lo que les llevó a ver este catecismo. Pero se les olvidó una cosa, que este catecismo mayor había puesto a Jesucristo en el centro y fundamento de la enseñanza. Y eso parece que no les interesó. Y por último, queridos amigos, el catecismo nos cita un precioso texto de San Clemente Romano que dice: tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán precioso es a su Padre, porque habiendo sido derramada por nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Es difícil uno arrepentirse si no ha contemplado a Jesucristo en la cruz. Es difícil uno arrepentirse si no ha contemplado a Jesucristo en el pesebre, en Belén, en la cueva. Ojalá, queridos amigos, como fruto de esta preciosa catequesis que nos ha regalado el catecismo el día de hoy, nosotros, contemplando ese amor, arranque nuestro arrepentimiento y nuestra invitación a acercarnos a la gracia en el sacramento de la penitencia.